Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Vamos a ver si podemos ver la idea. Lo vemos, ¿no? Cómo está el pobre. Y tiene por la pinta buen acero, porque se han dado por ahí tanto tiempo tirado y trasteando. Este no se oxida fácilmente. Así que lo que vamos a hacer es... Está destrozado. A ver, tiene marca. Sí que tiene ahí una marca, aunque... y es buena marca ahora que me fijo. De Albacete. No voy a decir cuál, por no hacer publicidad. Intento evitarlo en la medida de lo posible, porque incluso igual ni les gusta. Así que, bueno, ya veis que está el pobre. Está el pobre, pues eso. Que en su día fue seguro muy bonito. Pero es plástico, ¿eh? No es marfil ni nada de eso. Es plástico. Pero que seguro que en su día fue muy bonito, con remaches de latón. Pero está hecho una pena. Así que lo que vamos a hacer, le vamos a tunear. Una puesta a punto a nuestro estilo. Voy a intentar hacer un cuchillo estilo nórdico, que además me gusta mucho ese estilo. Bueno, pues esa es la idea. Vamos a restaurar el cuchillo y a volverle a dar vida, porque si no ahora mismo pues es un trozo de chapa, porque está mellado, sin punta, sin forma, no vale, vamos, ni para untar mantequilla. Y que bueno, esa es la idea. Vamos a devolverle la vida al cuchillo. Bueno, lo primero que hemos hecho es quitarle las cachas, iba a decir, los restos de cachas que tenía. Y vemos que está en un estado un poquito así... Bueno, pues lo que esperábamos. Un poquito lamentable. Así que le vamos a quitar todo ese óxido que tiene por ahí. Y vamos a intentar dejarlo lo más limpio posible. Y ya empezamos a trabajar con la hoja. Bueno, vamos apreciando un poco lo que tenía, ¿no? No tenemos mucho grueso donde trabajar, pero le voy a pasar un poquito la lijadora para quitarle ahí poquito. Le he pasado el cepillo de alambre para quitarle todo el óxido posible sin quitarle grueso. Le voy a pasar un poquitito por la lijadora, un poquito, y para de contar. Bueno, esto es todo lo que le vamos a quitar, porque si nos metemos más le vamos a dejar sin nada. Así que vamos a empezar a darle forma, a ver cómo le queremos dejar la hoja y lo que vamos a hacer con el mango. Vamos a definir un poquito. Bueno, la punta se la vamos a subir un poco, lo que es la zona de corte, se la vamos a subir un poco, y como ya, no sé si se aprecia, vamos a ver si lo comparo con la escuadra, una línea recta, vemos que la punta ya cae un poco. Drop point, que le llaman en inglés, o algo así. Como ya cae un poco la punta de arriba no se la vamos a tocar, del lomo, como si dijéramos. No se la vamos a tocar. Así que vamos a subirle un poco la zona de corte, hacerla más puntiaguda, eso poco le vamos a quitar. De aquí atrás, en lo que va a ser la cacha del mango, le vamos a reducir un poquito para que nos haga aquí un poquito de cajeado donde la virola ajuste. Y aquí, lo que es la zona de la guarda, si acaso se la arreglamos un poquitín para que entre a caja, pero esta zona redondeada no se la vamos a tocar, se la vamos a dejar. Para que vamos a tocar ahí, para luego poner una guarda de esas de estilo raro, pues no, la vamos a dejar así. Y todavía no he decidido cómo vamos a hacer la cacha, aunque más o menos tengo una idea, pero yo creo que va a ser cajeada, embutida en el puño de madera. Bueno, lo voy decidiendo y os lo enseño.
Pues ya hemos terminado con el pulido y abrillantado. Tengo que decir que es un pulido azul, no es un pulido a espejo, porque para eso hubiese tenido, ¿veis los arañazos ahí? Para eso hubiese tenido que quitar los arañazos completamente. Y empiezo a meter lijas, me quedo sin hoja, porque no tenemos mucha hoja precisamente. Así que nos conformaremos con eso. Hemos conseguido resucitarle bastante, de cómo estaba como está, y bueno, yo con eso me conformo. Venga, pues vamos a empezar con la cacha ya. Otra cosa que creo que no he dicho, aquí en la cacha le hicimos unas muesquitas, creo que se aprecian, no hace falta hacerlo mucho tampoco, con el fin de que luego cuando le demos el pegamento que vamos a utilizar, el bicomponente, nos lo haga más antideslizante. Si lo hacemos muy liso, oye, el pegamento es fuerte, aparte le vamos a meter un remache para evitar que se nos vaya el puño. El pegamento es fuerte, dudo que se vaya a ir, pero siempre nos aseguramos. Otra cosa, en la hoja la tenemos pulida ya, no está afilado, pero sí está previo al afilado, con lo cual corta. No corta definitivamente, como cuando la afilemos, pero para hacerte una avería gorda sobra. Así que le tapamos un poquito, evitamos arañarle ahora que le tenemos ya pulido y abrillantado. Evitamos arañarle o mancharle de pegamento o cualquier cosa, y sobre todo protegemos la mano de un corte accidental.